Bienvenidos y bienvenidas. ¿Por cuál razón practicar el Tao de la energía sexual? ¿Por cuál razón practicar Kung Fu sexual? ¿Por cuál razón entrenarse en el Tao de la energía sexual? O Kung Fu sexual. Así que hoy estoy un poco romántico, hoy estoy un poco, como le digo a veces a mis amigos y amigas, Hello Kitty. ¿Por cuál razón? Porque resulta que mis inicios como artista marcial se dan dentro del contexto de la práctica del Tao de la energía sexual. Yo recuerdo que cuando estaba en el rango próximo a presentarme a mi primer rango cinta negra, que era Hachusitai, eso significa hermano menor, se inició una práctica que más o menos duraba unos 4 meses anteriores, en las que había que hacer todo un proceso de limpieza, y en ese proceso de limpieza el cuerpo empieza a tener una serie de alteraciones, cambio, y había que practicar una técnica de Qigong, en que esa técnica de Qigong había que trabajar muchísimo la cadera. Y recuerdo muchísimo que para ese momento histórico de tanto practicar esa técnica, se llama la técnica del árbol viejo, mi deseo sexual empezó a subir y a subir y a subir y a subir y a subir, y era una forma desorbitante como mi deseo sexual subía. Entonces veía una señorita bella, hermosa, y yo automáticamente me ponía así todo, y volvía y me autorregulaba y me calmaba, y no importaba por dónde pasara, yo vivía, como quien dice, en un estado total de sexualidad. Así que voy y le comento en ese momento a mi maestra, a mi instructora, lo que me está pasando. Lo hago con un poco como de pena, de rubor. Le digo, mira, es que, maestra, ando que no me hallo, ¿qué es lo que me está pasando? Y ella, de la manera más amorosa, y me dice, mire, tranquilo, me dice, cálmate, esa energía, aunque parezca que es una energía sexual, es una energía sexual diferente. Así que te voy a sugerir que la sepas cuidar, que la sepas cultivar, y te voy a mostrar unas técnicas de cómo esa energía se puede mover para que más que nunca la aproveches. Bueno, entonces ya entiendo qué me está pasando, ya entiendo por qué mi energía sexual es tan alta, y empieza a enseñarme unas técnicas que tienen que ver con el canal central, y fue una sensación súperamente agradable, porque era como esa energía se movía por todo mi cuerpo se calentaba completamente, veía absolutamente caliente, y era de una vitalidad absurda, de una vitalidad impresionante. Y obviamente pues yo supongo que eso estaba acompañado de una época de ser muy joven, eso estaba en la zona de los 20 años, 21 años, o sea, estaba lleno de vitalidad. Luego me acuerdo que de tanto practicar esa técnica del árbol viejo, la cadera se me abrió, o sea, se expandió completamente la cadera, y hubo un tiempo que yo caminaba como caminan las mujeres embarazadas. Yo veo a las mujeres embarazadas y como echando el cuerpo hacia adelante, como con las piernitas así abiertas, como caminado de pato, y tocándose todo el tiempo, y de verdad era un dolor súper intenso hacia atrás, y duré así como una semana, casi 2 semanas caminando así, en que era un dolor absurdo. Pasó ese dolor y de un momento a otro adquirí una fuerza y una potencia impresionante en la cadera, y obviamente una potencia en mis desplazamientos, una potencia en mis patadas, y una potencia en mis brazos. Era como si pudiera hacer con el mínimo de esfuerzo una cantidad de procesos. A eso se le suma que para ese momento histórico mis sentidos se expandieron. O sea, yo me acuerdo que oído, tacto, vista, gusto, olfato, áptico, todos mis sentidos así, todo lo escuchaba, todo lo veía, todo lo olía, todo era absolutamente brillante y de una lucidez mental impresionante. O sea, era muy rápido mentalmente. Entonces a mí me sorprendía cómo esta energía hacía que yo me sintiera de esa manera. Y obviamente entre más me sentía así, más practicaba. Y esa fue la primera vez que yo tuve la sensación de qué implicaba esa energía sexual en mi cuerpo. Lo otro que yo recuerdo muchísimo de lo que pasó con esa energía sexual luego se da en el monasterio, cuando vuelve y juega, de tanto practicar, de tanto hacer ejercicio, esa libido, esa sensación de sexualidad empieza a subir, esa sensación de deseo, y vuelve y juega. Yo no me hallaba, y yo me autorregulaba, pero no me hallaba. Así que le pregunto a mi maestro qué hacer, que me ayude a entender cómo solucionar el tema, porque estaba completamente sobrecargado. Entonces me dice, fácil, siéntate a meditar sobre hielo.
Yo me quedé mirándolo. ¿Hielo? Sí, siéntate a meditar sobre hielo. Entonces yo me conseguía un bloque de hielo, lo forraba bien con plástico para que cuando se derritiera no se hiciera reguero de agua, le ponía encima una toalla o algo y me sentaba sobre el hielo y textualmente se me enfriaba la zona baja, la zona pélvica, la zona del periné, se me enfriaba. Y meditaba sobre hielo y efectivamente mi líbido se reducía, se reducía, se reducía, pero ocurría, vuelve y juega, mi cuerpo empezaba a tener una energía absurda, absurda, que yo me acuerdo que cuando estábamos practicando yo tenía que pedir permiso de la práctica, salir un momento de la práctica, irme a las duchas, me quitaba la camisa, me quitaba todo y me ponía debajo del agua para que me cayera agua, me cayera agua, me cayera agua, porque yo sentía que me estaba incendiando de la cantidad de energía que manejaba. Fue la primera vez que entendí la importancia de por qué los monjes andaban calvos. La mayoría de la gente refiere que los monjes andan calvos porque es un voto de humildad, un voto de austeridad. No, es porque textualmente la práctica usted siente que se va a incendiar y sobre todo la cabeza, y yo entonces metía la cabeza entre agua de la cantidad de calor tan impresionante, pero era un calor diferente, era un calor como de fuerza, de energía, de potencia. Y vuelve y juega, entonces mis movimientos, mis técnicas, yo me sentía absolutamente fuerte, 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 poderoso. Y como yo meditaba tanto y yo estaba muy orientado hacia las técnicas de sanación, pues muchas de las personas que se acercaban a mí sentían una sensación muy, 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 muy agradable. Y a la hora de pelear, a la hora de combatir, mi impacto era como agujas. O sea, ellos decían que yo como que chuzaba con mis manos, con mis huesos, con mi cuerpo, porque me tenía una técnica que era una técnica de punzada. Salgo del monasterio y eso queda en mí grabado. Y entonces empiezo a comprender mucho más de fondo qué significa el manejo de la energía sexual, más allá de las implicaciones que eso tiene a nivel de vitalidad, de energía, de sentirse lúcido físicamente, de sentirse lúcido emocionalmente, sentirse lúcido mentalmente, y qué implicaciones tiene esto en otros escenarios. Y encuentro otro maestro, que este maestro me habla sobre lo que se llama la órbita microcósmica. Yo ya había entendido el concepto del manejo de la energía sexual dentro del contexto que se llama el gran canal central, el vaso gobernador que va por toda la espalda, empieza en el periné, termina en el palar, ese es el vaso gobernador, y el otro que se va por toda la parte media, que se llama el vaso concepción, y termina en el periné. Pero era la primera vez que escuchaba el término de la órbita microcósmica. Entonces, si existe una órbita microcósmica, por defecto existe una órbita macrocósmica. Entonces, la órbita microcósmica hacía como la energía del planeta Tierra entraba por los pies, llegaba hasta la cadera, se mezclaba con la energía seminal, la energía que se producía, o en el caso de los hombres para los testículos, en el caso de las mujeres para los ovarios, y esa energía estaba en un principio fría y esa energía se empezaba a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, a calentar, y luego esa energía se empezaba a mover por todo el canal central, el vaso gobernador, el vaso concepción, se movía por delante, por detrás, y oh sorpresa, o sea, yo no lo había sentido en el monasterio, yo en el monasterio sentía era fuerza, sentía potencia, sentía calor, sentía vitalidad, pero por primera vez supe que era un orgasmo. Eso suena raro, ¿no? Porque si yo he tenido una vida sexual activa, pues entiendo que es un orgasmo, pero esta vez era un orgasmo sin que mi energía se perdiera, sin que mi energía se expulsara. O sea, el momento que la energía se iba por todo el vaso gobernador y bajaba por el vaso concepción, textualmente era una experiencia absolutamente agradable y absolutamente reveladora. Me acuerdo que estando en un combate, en una pelea, de pronto en medio de la pelea, ¡frum!, tuve una experiencia de la órbita microcósmica, o sea, textualmente tuve un orgasmo y yo me acuerdo que yo me contraje todo mientras veía a mi oponente y yo por todo el cuadrilátero me movía y me movía y me movía para que no me fuera a alcanzar porque textualmente estaba teniendo un orgasmo dentro del combate y dentro de la pelea. Y dije, ¿qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que ocurrió? Con el tiempo entendí que había trabajado tanto en mi cadera, mi periné, y que había trabajado una técnica que se llama enraizamiento, que la energía se movía por el vaso gobernador y por el vaso concepción, y eso producía una alteración en mi sistema endocrino que estaba asociada a un orgasmo. Y que lo fascinante de este orgasmo es que nada tenía que ver con
eyacular o sacar la energía, perder la energía, que al contrario, si la energía estaba dentro de mí, esa experiencia del orgasmo podía durar mucho, pero mucho, pero mucho tiempo. Y fue cuando la primera vez descubrí que mover la energía por el vaso gobernador y el vaso concepción con unas técnicas especiales en el concepto de la órbita microcósmica se convertía en un orgasmo. Luego me acuerdo tanto que yo trabajaba en una empresa, trabajé con una empresa en que trabajaba con solo mujeres. Y entonces yo decía, voy a hacer pruebas de qué pasa si muevo esta energía. Y yo empezaba a mover esta energía, a moverla en mi cuerpo, a moverla, entraba en ese estado alterado de conciencia y las mujeres que estaban a mi lado empezaban a tener una experiencia como que algo está pasando en mí, sentían calor, sentían sensaciones y me miraban, algo estaba pasando y yo pues simplemente me hacía el de la vista gorda, que conmigo no era, pero yo sabía lo que estaba produciendo en cada una de estas personitas hasta que incluso empecé a usarlo como para conquistar muchachas. Y sentían toda una experiencia súper, súper, súper agradable. Y la experiencia era cómo ellas podían tener la sensación de un orgasmo sin que necesariamente implicara el hecho de la intimidad, el hecho de estar allí juntos en un espacio privado, sino era una experiencia casi de la persona ahí sentada, tomándose una aromática conmigo o yo visitarla y te entraba en ese estado alterado de conciencia. Entonces era fascinante hacer esas pruebas y salí del escenario de cómo me sentía poderoso en el mundo del combate y cómo eso lo podía transferir a mi vida diaria. Luego empiezo a darme cuenta que la órbita microcósmica es una técnica que fortalece absolutamente todo, que fortalece los sistemas vitales, el pulmón, el intestino grueso, el estómago, el paso, el páncreas, el riñón, y que el mover la energía de la órbita microcósmica hacía que todos estos órganos se vitalizaran y a la vez la energía que se movía por la órbita microcósmica, que era por el vaso gobernador y el vaso concepción, dependía de la vitalidad de cada uno de estos órganos. Así que inicio toda una serie de técnicas, una serie de estrategias, en que esas técnicas están subdivididas en tres tipos de entrenamientos. Una que se llama la camisa de hierro, otro que se llama la médula ósea y otra que se llama la fusión de los 5 elementos. Y hasta ese momento, pues, era muy, muy, muy agradable, muy especial el que yo pudiera tener este tipo de experiencia. Pero luego empiezo a preguntarme qué aplicaciones tiene esto y aparecieron prácticamente 2 aplicaciones claves en mi vida. Una, textualmente en mí empezó a evidenciarse como una especie de transformación espiritual. Transformación espiritual era como esta energía tan densa que tenía que ver con la sensación de poder, empezó a volverme mucho más sensible a todo, sensible al viento, sensible al agua, sensible al pajarito, sensible al animalito, sensible a las personas, y entraba en unos estados absolutos de admiración y agradecimiento con el todo. O sea, como que yo vivía así todo Hello Kitty, todo bello, todo hermoso. O sea, la vida era absolutamente preciosa cuando entraba en esos estados alterados de conciencia. Y entonces yo lo replicaba, buscaba cómo estarlos viviendo constantemente. Entonces era como una especie de transformación espiritual permanecer en ese estado. Y 2, yo entro en el mundo de la sanación. Entonces para ese momento histórico yo empiezo a manejar unas técnicas que tienen que ver con sanación con personas y las personas hablan de cómo el que yo trabaje con ellas hace que su salud se transforme, su salud física, su salud emocional, su salud mental. Tuve personas que hablaban de cómo su salud financiera, su salud económica se transformaba. Yo como que me quedaba observando qué significaba eso y lo que al final yo entendí, lo que yo al final entendí de esa práctica era que mi potencial era tan alto en ese momento que eso inyectaba potencial en la otra persona y que si la persona tenía ya de alguna manera una ruta preestablecida, esa ruta preestablecida se le facilitaba porque era como inyectarle energía para que lo lograra. Es algo así como tener un carro en que el carro va para una ciudad, pero el carro está sin gasolina. Entonces yo lo que entendí al final del ejercicio era que yo podía actuar como esa persona que le generaba la suficiente energía, la suficiente gasolina para que pudiera ir hacia su ruta. Y ocurrieron muchas cosas absolutamente fascinantes. Hubo una época que usando esa energía yo me dediqué únicamente a acompañar personas a morir. ¿En serio? O sea, las personas iban a morir, pero se les dificultaba morir porque morían angustiadas, morían adoloridas, morían con unas desazón. Y de pronto me buscaban, me decían, es que necesitamos que nos ayudes a morir a tal persona. Yo, ok.
y yo me dedicaba a acompañarla y acompañarla, la tocaba, le hacía masajes, meditaba, le hablaba y la persona se tranquilizaba, se tranquilizaba, se tranquilizaba, se tranquilizaba hasta que llegaba su momento de muerte y yo estaba en ese momento de muerte, estaba en ese momento de muerte. Me acuerdo de una persona que murió, yo, fue impactante, o sea, yo me acuerdo que en el momento que ella va a morir, yo no estoy, bella, es una persona muy bella, mujer, ella va a morir, y en el momento que va a morir, ella le dice a su hermano, le dice, por favor me le das muchas, muchas, muchas saludes a Pablito. Le dices que lo amo y que le doy gracias por haberme acompañado. Y ella muere. Y eso fue absolutamente como un estado de absoluto agradecimiento de saber que esa personita se había podido ir en un estado total y en un estado total de calma y de paz. Y que yo había podido ser parte de ese estado de calma. Entonces lo que hice fue empezar a utilizar esa energía. Esa energía yo la movía por todo mi canal, Vaso Gobernador, Vaso Concepción, entrenaba todas las técnicas y todo el tiempo era cómo ese potencial podía servir para que cada una de estas personitas pudiera morir en paz. Hubo otra persona que me impactó muchísimo, el papá de un amigo, está la esposa de la mamá de él y lo tienen aquí con la cabecita y yo estoy ahí, yo estoy en ese momento de muerte acompañándolo y me acuerdo tanto que ella se queda mirándome, la esposa, luego se queda mirándolo a él, los dos se quedan mirando a los ojos, es un instante casi que sagrado, casi que mágico, y él se queda mirándola con un amor infinito, ella se queda mirándolo con un amor infinito, ella está aquí, la cabecita, y de pronto él hace, y cierra los ojitos y se va. Y yo, mi tarea era facilitar ese momento histórico, ese momento en que ella, con un amor infinito, y él en un amor infinito, los dos conectaban y se despedían en un estado total de gracia, en un estado total de paz. Él refería a un cáncer, y era un cáncer muy agresivo, pero aún así en ese momento, en ese tiempo cero, pudieron los dos estar en paz y en un acto de amor puro despedirse. Fue muy bello poder lograr eso. Me acuerdo que una vez otra persona me dijo, necesito que me ayudes a morir a mi mamá. Ok, voy a ayudarte. Y me fui con ella y ella refería un tumor cerebral. Entonces, obviamente, ese tumor cerebral comprometía sus habilidades cognitivas, comprometía su conciencia. Y entonces yo inicio todo el proceso de acompañarla, de acompañarla, de acompañarla, de acompañarla. Se van más o menos una semana. Y me acuerdo que había unos procesos de limpieza en que ella tenía que estabilizarse para sentir que todo estaba cerrado. O sea, ella no se podía morir porque sentía que tenía muchos asuntos pendientes. Así que yo empiezo a manejar toda mi técnica, la técnica del canal central, a estabilizarlo, a su familia, a estabilizarlo a él. Y me acuerdo tanto que él se llamaba Jesús, el que me contrató. Y él de pronto se acerca, le digo, acérquese a ella, me acuerdo. Tanto yo estaba sentado, le digo, acérquese, prepárese. Y él se acerca a ella, se queda mirándola, y ella en ese momento, un tiempo así como de unos 15 segundos, entra en un estado absoluto, absoluto de lucidez, le coge la carita a él, ella se queda mirándolo y le dice, ya todo está bien, ya todo está bien. Y él le dice, sí mamá, todo está bien, tranquila, todo está bien. Y ella cierra los ojitos y se va. Entonces, esos momentos históricos me hicieron más que nunca sentirme absolutamente agradecido con la vida y me hicieron comprender la magnitud y la importancia del manejo de esa energía, de la energía sexual, de cómo esa energía, si se sabía mover por el cuerpo, se podía convertir en fuerza, en brillo, en amor, en transformación, en admiración, en espiritualidad. El punto de quiebre de todo el manejo, este manejo de energía, se da cuando una de mis niñas, Carla, nace con bronconeumonía. Estuvimos pendientes de que el ginecólogo, el médico, estuviera pendiente de ellas. Y oh sorpresa, algo pasó. Esta gente se descuidó con mi niña y mi niña nace con bronconeumonía y con un alto riesgo de vida. Entonces digo, bueno, listo, llegó la hora de hasta qué punto lo que yo hago es verdad. Entonces a ella la entran a la sala, a una sala especial de urgencias, donde los niños los tienen en incubadora,
yo me acuerdo que yo logro negociarme al vigilante y a los médicos para que me dejen estar en un punto y empiezo a meditar y a manejar energía, a meditar y a manejar energía. Y en ese proceso de meditar y manejar energía, muchos niños, pudo ser casualidad, muchos niños empezaron a salir rápido de esa sala, ¿sí? Una sala especial. Me acuerdo que se acerca la trabajadora social y me dice, papito, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Te quiero ayudar a procesar tu situación con tu hija. Y yo estaba cerca de mi niña, le digo, mire, doctora, llegará el momento en que yo me siente a llorar, llegará el que yo me siente a procesar este momento, pero ese no es el momento para que yo lo haga. En este momento yo tengo que estar en una dinámica diferente. Y era, mueva energía y mueva energía y mueva energía y mueva energía, mueva el canal central, mueva el vaso gobernador. Y mi niña, que se supone que en teoría tenía que estar 7 días dentro de ese lugar, ¿sí? La sala de cuidados especiales, cuidados críticos, ella en 3 días sale de la sala y no tuvieron que entubarla ni hacer nada, sino en 3 días mi bendición evoluciona completamente, tanto así que cuando llegamos y no la vemos en la incubadora nos asustamos y ¿dónde está la niña? Pensamos que algo había pasado, no, tranquilo papitos, la niña está en otro cuarto que ya pueden estar tranquilos con ella. O sea, lo que iba a durar 7 días duró 3 días y infiero, no significa que yo quiera hacer solo, fue un trabajo en equipo entre cada uno de los médicos pendiente de mi bendición, pero no hubo que entubarla, no hubo que hacer una cantidad de procedimientos de 7 días, sino en menos de 3 días mi bendición había evolucionado y sentí que había podido aportar algo a mi bendición. Después mi señora le cuenta a mis niñas que un día ya cuando mi niña había pasado esa situación crítica, yo estaba en la sala y ella me encontró llorando. Y me encontró llorando y me encontró llorando y me encontró llorando. Y entonces entendió que el proceso había sido muy fuerte, pero que ya me había dado el permiso de ser un ser humano y de procesar esa crisis tan intensa de que mi bendición no hubiera nacido en esa situación. Entonces lo que les quiero decir para cerrar este proceso es, miren, el manejo de la energía sexual más allá de la percepción líbido, más allá de la percepción deseo, más allá de la percepción voy a pasarla súper bien con mi pareja, es una energía absolutamente transformadora que hace que el ser humano logre N cosas. Transformación física, transformación emocional, transformación espiritual, transformación mental, transformación social. O sea, es absolutamente transformadora y se los puedo garantizar, es una energía absolutamente poderosa. La mayoría de las escuelas, ¿qué hacen? Entregan esta técnica en que la técnica suena a fantasmagoría, suena a mágico, suena a imposible. Tanto así que cuando yo empecé a mostrarle a las personas la técnica, ellas sentían que esa técnica solo pertenecía a un grupo élite, a un grupo especial. Y cuando les digo, no, eso es muy fácil de manejar esa técnica, venga, le muestro cómo se la enseño. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. Y la gente era absolutamente entre sorprendida y fascinada de lo simple que yo les podía mostrar la técnica cuando ellos sentían o inferían que eso pertenecía solamente a un grupo élite o a un grupo especial. Así que les puedo garantizar que el que esté en el entrenamiento que se hará la próxima semana es un hecho, o sea, ustedes tendrán acceso a esa técnica, tendrán acceso a un proceso en que no tiene que ser para elegidos, es para usted, lo único que hay que es saberlo practicar y saberlo realizar. Muy bien, vamos a revisar qué nos dicen en el Face, qué preguntas tienen al respecto, qué inquietudes tienen al respecto de lo que les estoy refiriendo. A ver, me conecto aquí. No me conectan. Bueno, Lady está ahí. Si tienen ustedes preguntas, ella me puede leer la pregunta. No se preocupen por eso. Si ustedes tienen alguna pregunta, me la comentan. O Lady, compártame por favor el enlace, porque aquí no me está cargando. Entonces, háganme preguntas. Es importante que me hagan preguntas, a ver qué les puedo contestar. Listo. Por favor, no, esta es otra. Esta es otra. A ver, veamos a ver qué nos dicen acá. Veamos a ver qué nos dicen. Bueno, aquí estoy viendo ya. Bien. Lucía Yarces, ¿es mágico despedir a nuestros seres queridos en el momento de partir? Sí, es mágico y es importante estar preparado. Sandra Janet Parra Duarte, corazoncitos, mi señora. Yasmín Garrido, wow, Pablito, qué experiencias, extraordinarias experiencias. Iván Carvajal, Mile Hincapié, Gaviota Cía, saludos Pablo, Jiménez Herrera, hola desde Chicago, Jonathan Hurtado, saludos desde Los Ángeles. Haz un comentario, bueno, Sandra Janet, aviso parroquial hasta el domingo, tienen descuento especial pronto pago. Hola, John Freddy Velázquez está desde Santa Marta, está disfrutando la playa. Bueno, a ver qué preguntas yo mismo haría por ustedes para que sepan cómo se maneja.
Pablo, ¿qué implica la práctica del manejo de la energía sexual? Mire, la técnica consiste en una serie de técnicas de respiración, así se le llama, en que esas técnicas de respiración tienen como propósito manejar una técnica que se llama la gran aspiración. A ver, veamos a ver qué pregunta tienen acá. A ver, Sandra Bastidas. Tuve una experiencia similar con una persona que estaba muriendo. Yo escribí una carta el día... A ver, yo escribí una carta... Yo escribí el día de la misa, me contaron que la leyeron, eso toda la noche. La carta decía, por alguna razón nos cruzamos y es para darte un mensaje. Yo no entiendo qué pasó. Pues que estuvo en un momento histórico y que ese momento histórico fue un momento revelador, básicamente lo que pasó ahí. No conocía estas historias, dice Jonathan Hurtado. ¿Sí? Jimena, ¿puedes darnos algún tips de cómo hacer para manejar mejor nuestra energía sexual? Sí. Mire, hombres, les voy a dar una metáfora de lo que significa el manejo de la energía sexual. Les voy a dar una metáfora. Imaginen que ustedes tienen una olla o un recipiente con agua. Y esa agua pues está fría. Entonces, ustedes requieren que ese recipiente produzca vapor, por lo tanto hay que hacer que el agua se caliente. Entonces, solo producirá vapor hasta cuando el agua se caliente. Pero para que el agua se caliente se requiere debajo que haya algo que produzca temperatura. En este caso vamos a suponer que es un fogón de leña o un fogón a gas. O sea, vamos a suponer que es leña y que la leña produce fuego. Entonces, esta leña tiene que darse la tarea de producir el suficiente fuego para calentar el agua, para que al calentar el agua produzca vapor. Para el ejemplo, para la metáfora, ¿quién sería el agua? La mujer. La mujer es el recipiente que tiene una energía fría, una energía yin. Y para la metáfora, ¿quién sería el fuego, la leña que está allí debajo? El hombre. Y la leña, en este caso, sería el semen. Entonces, si no hay semen, si no hay leña, no hay manera de producir fuego. Y si no hay fuego, no hay manera de producir calor que caliente el agua que está dentro del recipiente para producir vapor. Y la metáfora del vapor, ¿qué sería? Transformación espiritual, conectarse con la vida, sentirse absolutamente agradecido. Entonces, la primera sugerencia que yo siempre le haré a un hombre es, miren, eviten al máximo eyacular, porque si eyaculan no va a haber esa leña y no va a haber fuego y no va a haber temperatura y no va a haber calentar el agua y no va a haber vapor. Pablo, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque es la única ruta que hemos aprendido para sentir placer. Sí, es la única ruta que han aprendido, pero no significa que sea la única ruta que exista para producir placer. Entonces hay unas herramientas especiales de respiración que permiten transformar esa energía en fuego. Es la primera sugerencia que les hago. Entonces, cuando hombres estén con su pareja o mujeres estén con su pareja, haga que su pareja nunca llegue a ese punto de no retorno, sino que respire profundo, se tranquilice y van a ver que en una semana o semanas eso es absolutamente transformador, esa sensación. Es una sugerencia simple, sencilla. Dice, Pablito, si tuvieras que elegir entre este entrenamiento, el entrenamiento psicología del trader, teniendo en cuenta que tienes como meta este tipo de logros, pero también encontrarás el arte de ser trader profesional. Aclaración, para ser trader profesional se necesita mucha energía. Si ustedes le preguntan a los que están entrenándose conmigo, demanda mucha energía. Adivinen de dónde sale esa energía. Esa energía sale del canal central, de la energía sexual. Entonces, la sugerencia es, ¿quieres ser un super trader? Necesita energía. ¿Esa energía de dónde sale? Del Tao de la energía sexual. Es lo que tienen que tener claro. Jackie de la Rosa, ¿cómo puedo mejorar por jugo gástrico? Tengo quemadura en la laringe. Eso es otro tema. Por ahora consume agua con bicarbonato y eso te va a ayudar enormemente. Agua con bicarbonato y omega 3 o aceite de olivas y eso te va a ayudar enormemente por ahora. Carmen desde Bogotá, Esther desde Bogotá. William Jiménez, ¿esta energía se puede enfocar en todo lo que queremos? ¿Eso significa que es una gran responsabilidad? Sí, en todo lo que queramos se puede enfocar. Ya les conté todas las experiencias que tuve con ella.
Ariel García, ¿los estados de armonía en el entorno podrían ser consecuencia de esta práctica? Sí, de hecho son mucho de consecuencia de esta práctica. Ives Contreras, saludos Pablito. Richard Vargas Gaitán. Richard, un abrazo Richard. Richard practicó conmigo muchísimo la técnica del manejo de la energía sexual y es un máster, se los puedo garantizar. Richard Vargas. Muy bien, ¿cuánto tiempo debo dedicar a la técnica al día? Más o menos entre 10 a 15 minutos diarios, que es una práctica como hacer deporte, se puede practicar y se obtiene excelentes resultados. En menos de 15 días hay excelentes resultados con 10 a 15 minutos diarios. Ideal, una hora, ideal, pero con 10 a 15 minutos diarios se tiene una buena práctica. Muy bien. Yasmín Garrido, Claudia Bonilla Osorio, ahora también quiero este entrenamiento. ¿Ok? Bueno. Entonces, les juro que de todas las técnicas, así como mi señora Sandrita le encanta las 8 dimensiones, para mí la técnica maravillosa, maravillosa por excelencia, porque tengo una recordación muy importante, porque me permitió conectarme conmigo mismo y con la vida, es la técnica del Tao de la energía sexual. Así que mi invitación muy especial es que ustedes participen en este proceso. Es un proceso absolutamente revelador, maravilloso, transformador. Se los puedo garantizar. Mis amigos y mis amigas, hasta una próxima oportunidad.